A nuestro siguiente invitado lo conocimos explicando por qué fracasan las parejas. Hace 2 ediciones nos contó por qué creemos en mierdas. Y hoy nos viene a decir que familia no hay más que un ciento. Ramón es psicólogo, divulgador, profesor, autor y granaíno de pro. Bueno, me voy a dejar de folletaica. Ramón, adelante. Se dice que familia no hay más que una y que lo que hacemos los padres es determinante en el desarrollo de la personalidad de nuestro niño, si va a ser una persona extrovertida, introvertida, si va a ser un gilipollas inaguantable o no. Y yo vengo a que os relajéis, porque desde que os corréis dentro ya la hemos jodido. Y lo que hacemos después importa 3 mierdas y media. El que sacó la idea de que la crianza es una cosa fundamental fue el mierda de siempre, Freud, que dijo que los conflictos intrapsíquicos empezaban por el deseo del nene de follarse a su padre o a su madre a una edad en la que era imposible tener deseo sexual. Quiero aprovechar para pedirle perdón a la compañera que está asignando porque lo va a vivir. Freud también dijo que si tenías epilepsia podía ser que fuese porque alguien tuviese lamido el ojete de pequeño. Me gustaría estar inventándome esta mierda, pero desgraciadamente no. Por supuesto, destetarte muy pronto o muy tarde, el trauma de salir por el canal de parto, que el trauma es el de la madre, no el del bebé, pero bueno. Cualquier cosa que hicieras podía joder al niño para siempre. Y aunque el psicoanálisis está muy desprestigiado académicamente, los psicólogos del desarrollo cogieron esa idea y trataron de demostrarla en un magnífico ejemplo de lo que yo llamo lonchafinismo estadístico o que cuando busca, encuentra. Un ejemplo es lo que se puede hacer si yo, por ejemplo, quiero demostrar que el brócoli alarga la vida porque yo estoy muerto por dentro y considero que el brócoli es la mejor comida que puede existir. Y decido separar a la gente en grupos de gente que come mucho brócoli y está muerta por dentro, gente que come algo de brócoli y gente que no come brócoli. Y si yo saco estos datos, a primera vista puedo mirar la supervivencia 5 años de los sujetos y acabar concluyendo cosas como que el brócoli hace que los hombres vivan más. Y hago un titularazo con eso. Pero estoy mintiendo. Es un ejemplo de estadística mal hecha porque estoy pescando la conclusión que quiero sacar. En realidad puede haber muchos factores que afecten a que los comedores de brócoli vivan más años. A lo mejor tienen buena genética. A lo mejor resulta que es que además de comer brócoli hacen ejercicio, o no beben, o 1000 cosas más. Pero, sin embargo, la psicóloga Judy Rich Harris empezó a preguntarse si la influencia de los padres es tan potente, ¿cómo es que suceden algunos fenómenos como, por ejemplo, estos 3 que se describen aquí? Primero, si los niños inmigrantes no están influidos por sus padres, ¿cómo es que el lenguaje y el acento que cogen es el de sus compañeros de clase y abandonan el lenguaje de sus padres en la gran mayoría de los casos? Los niños pijos ingleses que viven en internados y solo ven a sus padres un mes al año, ¿cómo coño se convierten en pijos? Y si además los padres lo que hacemos, sobre todo, y esto lo sabe cualquiera, es decirle al niño lo que no tiene que hacer. Valeria, deja eso, Mónica, no jodas con los cascos. Eso es mi diálogo 24 horas al día. Así que pusimos a prueba 2 generalizaciones de esta teoría. Si los padres somos influyentes, el estilo de crianza tiene que afectar al manejo de la vida, entiéndase, si voy a ser buen estudiante o no, mis hábitos, etc. Y hay otros psicólogos que opinan que la relación con los papás se convertirá en la plantilla para las relaciones personales del futuro. Y aquí es donde viene la genética y los estudios con gemelos. Los estudios con gemelos son muy interesantes porque nos permiten separar qué parte del comportamiento se debe a la predisposición genética y qué parte se debe al entorno. El entorno compartido, quedaros con esta idea, que es el entorno que hay en casita, y el entorno no compartido, que es el que cada niño experimenta pues, en el cole, con sus amigos, drogándose, lo que sea. Hay 3 niveles de semejanza genética. Los mellizos, que son 100% idénticos. Los hermanos normales, que son, vamos a poner, un 50% similares. Esto es una simplificación, los genetistas de la sala, no me pegáis. Y los hermanos adoptivos, pues que son gente que no tiene nada en común porque cada uno es de su padre y de su madre. En muchos estudios a lo largo de décadas se ha encontrado que la mayoría de los rasgos psicológicos, la correlación, la parte de la varianza que se explica con la genética es un 50%. Si eres extrovertido, un 50% de eso es por la genética que has heredado. Y el otro 50%, pues normalmente se dice que son los padres, pero vamos a pensar en una cosa. Si los padres son tan importantes, ¿cómo es que gemelos que viven en la misma casa no se parecen? Pero es que lo normal es que no se parezcan. El caso más extremo que conozco son las hermanas Ladan y Laleh, que son 2 siamesas unidas por la cabeza de Irán, que vivieron toda su vida así hasta que murieron intentando separarse en una operación. Y eran 2 personas completamente diferentes, pero todo lo que vivió una, lo vivió la otra. Y sin embargo eran distintas. ¿Cómo puede ser eso? Si la influencia de los padres es importante, ¿por qué son iguales? O por el contrario, Daphne y Bárbara, 2 gemelas británicas que, como suele ocurrir con los gemelos, pues tienen muchas cosas en común. ¡Wow! Spoiler. ¿Vale? Conocieron a sus parejas a la vez, llevaron vidas muy parecidas y tal, pero estaban separadas, no se conocieron hasta los 40 años y pese a vivir en entornos muy distintos, hicieron muchas cosas iguales.
¿Por qué? Porque una gran parte de lo que hacemos está determinado por la corrida inicial, por la genética, ¿de acuerdo? Con lo cual, la idea de que los padres somos esenciales parece que es un manojo de pollas en vinagre. De hecho, Eleanor Maccoby, una de las psicólogas del desarrollo más importantes, publicó una revisión extensísima de más de 400 metaanálisis en la que concluyó que no se podía encontrar ninguna característica del entorno físico ni de los estilos de crianza que determinase un rasgo de personalidad o inteligencia en los niños. Da igual si tienes muchos libros en casa, si tú tienes más estudios o menos, lo que sea. Si tu niño es estudioso, aunque tú no lo hagas. O viceversa. Es imposible predecirlo, no hay correlación. Ernst y Young revisaron toda la evidencia supuestamente disponible sobre el orden de nacimiento y su importancia en la personalidad y encontraron que el orden de nacimiento importa por los cojones. Diana Baumrind describió 3 estilos, el duro, el blando y el bueno, para que nos entendamos. ¿De acuerdo? Se intentó encontrar correlación, pero si aislamos la parte genética de la varianza, no hay. Ni si tu madre es trabajadora o es madre soltera, da igual. O si te crías en una guardería en vez de en casa, da igual. O si tus padres son una familia poliamorosa, da igual. O si naciste in vitro, no importa. O si tus padres son gay, ninguna diferencia. O si eres hijo único y no tienes hermanos, tampoco importa. De hecho, no hay diferencia en personalidad ni en muchísimos rasgos psicológicos entre las personas nacidas en la primera mitad del siglo XX, cuando todavía se creían que esto de una hostia a tiempo es una victoria, y las personas nacidas en la segunda mitad del siglo XX y XXI, que ya no educamos a nuestros niños a hostias. La tentación la tenemos, y el que diga que no miente, pero no lo hacemos. Así que tanta polla para esto, tanto libro de cómo educar a tu hijo para que no sea un desgraciado, y vamos con la losa al cuello, como si no fuera bastante losa, a tirar de los cabrones estos, para encima tener que sufrir. Aquí proponemos entonces una teoría alternativa. Los psicólogos del desarrollo tendrían que haber cogido estos datos y haber replanteado muchas cosas, pero muchos de ellos se bailaron tremendo cumbión y siguieron vendiendo los mismos libros que antes como si no fuese con ellos. Y esta es la teoría de la socialización grupal propuesta por Judith Rich Harris, que dice: en la mayoría de variables psicológicas, el 50% de la varianza se debe a las predisposiciones genéticas, o sea, tus hijos se te parecen y se parecen entre sí por los genes. El otro 50% se debe al entorno no compartido, o sea, a las interacciones con los iguales, con otros niños, que es donde se forma la personalidad. Por eso el bullying es tan devastador. Y el peso del entorno compartido, o sea, de lo que tú haces en tu casa, se aproxima a 0. No es exactamente 0, pero se aproxima bastante. La analogía que usa y que me gusta mucho es que los niños y los padres son como presos y carceleros. ¿Un preso quiere ser guardia cuando sea mayor? No. Un preso quiere ser popular entre los otros presos, que no le claven una navaja en los riñones en el comedor, que no le violen, que no le den palizas. Tienes que evitar a los guardias, tienes que tenerlos contentos. Además, los niños de verdad quieren a sus padres, no es como una cárcel literalmente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que los niños cuando socializan y desarrollan su personalidad lo hacen para encajar con los otros niños. La cultura de los adultos se transmite mucho más adelante cuando entran en la adolescencia. Hasta entonces los niños tienen su propia cultura, son casi como especies diferentes. Los niños no quieren ser mayores, somos un coñazo. Un estudio en Dinamarca encontró que si cruzábamos los datos de 4.000 niños daneses adoptados y comparábamos a los hijos de familias delictivas con familias no delictivas y en qué tipo de barrio vivían después de la adopción, la variable que mejor predecía si los críos iban a acabar delinquiendo como sus padres o no, era el barrio. Hijos de padres delincuentes en barrios no delictivos tenían muchísima menos probabilidad de delinquir que hijos, por ejemplo, de padres no delincuentes. ¿Veis eso que pone HD arriba? Sí, H, padres, la izquierda es la genética, la derecha el entorno, ¿vale? Pues los hijos de padres honestos en barrios delictivos tenían una probabilidad significativamente mayor, aunque sea solo un punto, que los hijos de padres honestos en barrios honestos. Y sin embargo, fijaros cómo se dispara la cosa a la que nos llevamos al crío a un barrio donde pueda adquirir malos hábitos. Las compañías importan. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos sean sanos, felices y no sean unos cretinos como nosotros? Eso. Bueno, sí podemos hacer cosas. Les podemos enseñar conductas útiles como conductas de autonomía y autocuidado. Podemos ayudarles a adquirir habilidades que sean útiles en el mundo y que no podrían adquirir de sus iguales, como por ejemplo pues ayudarles a aprender idiomas, practicar deportes, aficiones, hobbies que ellos puedan explorar y que no podrían desarrollar con otros niños. Les podemos dar un sitio seguro en el que estar y eso psicológicamente es muy bueno. Pero también podrían tener ese sitio seguro en otro lado si nosotros no se lo proporcionamos. Y podemos elegir sus compañeros más o menos hasta los 10 años, porque a partir de los 10 años los niños empiezan a ser independientes y ya hacen lo que les sale de los cojones. Lo que quiero es que os quitéis la culpa. Si tu hijo es introvertido, no es culpa tuya. Si tu hijo es extrovertido, no es culpa tuya. Si a tu hijo le gusta el arte, no es culpa tuya. Si no le gusta, tampoco lo es. Un niño no es una hoja en blanco en la que tú puedes dibujar. No son un trozo de barro que tú puedes moldear. Vienen ya cargados de predisposiciones, que es la corrida.
la parte de la que tú tienes la culpa y tú ya ahí acabaste el trabajo. Luego lo único que tienes que hacer es mantenerlos vivos hasta que se vayan. Y quiero terminar con esta cita de La Costa de Utopía, en la que un filósofo ruso, lo siento mucho, Victoria, mi amor, es ruso, reflexiona sobre la muerte de su hijo, que ha perecido en un naufragio, y se niega a aceptar que la vida del niño es menos valiosa porque no ha llegado a los logros del adulto. Y dice, porque los niños crecen, pensamos que su propósito es crecer. Pero no es cierto, el propósito de un niño es ser un niño. Dejaros de obsesionaros con métodos de crianza eficaz, métodos de crianza para producir genios y chuminadas de estas. Un niño tiene que ser un niño, porque la naturaleza no desdeña lo que solo vive un día. La naturaleza se derrama toda ella en cada momento y la recompensa de la vida está en ese flujo instante a instante. Más tarde es demasiado tarde. Aguantad a vuestros hijos, disfrutad de vuestros hijos, quered a vuestros hijos y pensad que en el momento en el que os corristeis dentro, probablemente ya la cagasteis. Así que a partir de ahí, probablemente ya solo puede ir a mejor. Muchas gracias.